that if you're captured, will deny any participation or even knowledge of your existence. Sounds familiar. Basta de subtítulos. La Otra Butaca te acerca a tu identidad con lo mejor de Plano Nacional. Momento de Plano Nacional, momento del Crítico. Estamos con el señor Hernán Gerchuni, director del Crítico. Gran película pudimos ver esta semana y ya lo saludo. ¿Cómo andás, Hernán? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tuvimos el gusto de ver tu película. La verdad, nos gustó mucho. Exactamente. Estuvimos el día jueves yendo ahí al cine Gaumont. Sí, señor. Bueno, queremos ver cuáles son tus sensaciones. Oírte después de una semana ya de estreno. No, realmente van 4 semanas. Estamos entrando en la 4ª semana, Sí. así que eso es detalle bastante importante porque parecía argentino mantenerse todo este tiempo es muy, muy difícil. Sí. Estrenamos el 17 de abril, así que estrenamos 20 salas y todavía estamos pudiendo mantener 13 de ellas, que es algo bastante complicado para el cine nacional, así que estoy muy feliz, estoy encantado. Bueno, contanos primero para la gente que todavía no la vio, contanos sobre tu película y por qué la gente tiene que ir a verla. Bueno, tiene que ir a verla porque todavía tenemos algunas deudas, así que estaría bueno. La película la hicimos con mucha pasión, muchas ganas, nos divertimos mucho haciéndola. Hicimos la película que teníamos ganas de nosotros de ir a ver al cine, así que nos salió algo bastante parecido a eso. Y lo que se va a encontrar es una película que no se encasilla fácilmente, digamos, en lo que uno está acostumbrado a encasillarla en términos de película pochoclera o película de arte para festivales. Es una película que un poco se ríe un poco de estas etiquetas justamente y reflexiona sobre todas esas previsibilidades que existen en el cine, ¿no? O que nosotros tenemos como espectadores a la hora de sentarnos en una butaca y ya prever de alguna manera casi todo lo que va a pasar. Es un poco lo que nos planteamos cuando la hicimos, yo como director y todo el equipo técnico, y Pablo Ugueño como productor. La verdad que nos divertimos muchísimo. ¿Cómo es que a vos te surge la idea, vos siendo director de uno de los directores de la revista Haciendo Cine, de pasarte al otro lado? Es decir, ¿cómo estabas sentado en tu casa un día, no sé, comiendo pochoclos y dijiste, ¿cuál es tu motivación de tener ganas de hacer una película y de contar una historia? Es que esa fue la motivación primera. Nosotros estudiamos cine, siempre quisimos hacer películas. Lo que nos pasó fue que nos pusimos a jugar con una vieja Mac y un escáner a hacer una revista que tenía una profunda filosofía, de todas maneras, porque era como la primera revista dedicada a los cineastas, o en ese momento a los estudiantes de cine, y le pusimos Haciendo Cine y pensamos que de alguna manera estábamos haciendo cine, pero bueno, empezamos a vivir de eso y no estábamos haciendo cine, estábamos escribiendo sobre eso. Así que bueno, empezó a crecer ese trauma o esa mochila pesada de no hacer lo que originalmente queríamos, más allá de que hacer periodismo nos divierte todavía, pero bueno, nada, así que cuando escribí una película de alguna manera decidí poner todo esa contradicción en la trama, ¿no? La de un tipo que hace muchos años se dedica a hablar de la película de los demás, que ya eso se le volvió casi una patología, ¿no? Sí. Y bueno, y tiene que lidiar con esa contradicción. ¿Te ha llegado a pasar eso a vos también, ya viendo películas? O sea, ¿o no querías perder justamente esa inocencia, llamarla de alguna manera, de poder disfrutar una película como vos lo exponés en el Crítico, una película más de amor o algo que no sea tan esnovista como por ejemplo lo tiene el personaje de Rafael? Lo que pasa es que claro, es como es una herejía que te pasa eso, porque el cine es algo básicamente emocional y todos los que nos acercamos a esto y después nos volvimos profesionales del asunto, primero lloramos, no sé, con Bambi, o sea, y después, o sea, claro, nadie empezó con el sabor de la cereza. Entonces hay como una hipocresía o una contradicción o una malformación a la hora de tener que estar obligados a diseccionar las películas en forma fría y catalogarlas y hacer listas. Digo, es divertido, pero supone un cinismo con todo eso bastante grande, ¿no?
Entonces yo, digamos, de la misma manera que los magos van a ver un show de magia y la deben pasar bastante mal. Sí, porque saben todos los trucos. Claro, le conoces todo, le ves Sí, los sí, hilos y todo, entonces lo mismo, si te pasa eso a la hora de sentarte en una butaca, es bastante triste, la verdad. Sí. ¿Y vos tenés algo de Víctor Telles? Digamos, como realizador uno encuentra en el protagonista que quiere ahí en la película tener y le pone su impronta personal o no? ¿O hay una indiferencia total con ese personaje? Tengo varias cosas de Víctor, un pullover que él usa es mío. No, mentira. Yo, el saco de Corderoy. Sí, exacto. No, eso lo aportó Roberta Pesci, la vestuarista, que leyó muy bien el perfil del personaje, y que esos personajes que pueden usar esta misma ropa hace 3 décadas o ahora, y es lo mismo. Sí, a ver, en una ópera prima, yo creo que si alguien, digamos, hace una ópera prima y los personajes no tienen algo de sí mismo, digamos, hay algo raro, porque una ópera prima vos realmente tenés que dejar la piel, porque tenés que durante muchos años convencer a todo el mundo que esta película vale la pena, y tenés que mantener el entusiasmo mucho tiempo, y entonces te tiene que identificar de verdad la película. Así que sí, yo creo que hay muchas cosas, pero por ahí más que de mí, de mucha gente que yo conozco, de un entorno que habito hace mucho tiempo, claro. Y no solo de críticos de cine, de muchos intelectuales o de psicólogos o de gente, digamos, que tiene una manera de relacionarse con el mundo muy particular, ¿no? Que tiene que ver con que llevan una escala de valores estéticos o, si querés, ideológicos muy rígidos en su trabajo, pero eso también por deformación profesional, como dice la película, también lo arrastra al resto de su vida y su vida afectiva, ¿no? Y eso me pareció interesante de extremar en un personaje. ¿Creés que Rafael Sprecherburg, digamos, plasmó lo que vos querías en la película? Sí, definitivamente. Y es un grande, ¿no? Y más todavía, porque la verdad que uno escribe un guión y es una letra muerta en un papel, sí, claro. Y hay una fobia muy grande de qué va a pasar cuando eso esté habitado por humanidades específicas, ¿viste? Sí. Y la verdad es que me costaba mucho pensar en quién iban a ser los actores, y cuando Rafael se puso en la piel de Telles, le aportó además mucha inteligencia al personaje, mucha inteligencia. Tiene una manera de entender a este personaje muy difícil de interpretar, por otro lado, porque la dificultad cinematográfica de Víctor Telles, el personaje, tiene que ver con ser un personaje muy desagradable por un lado, un tipo que no merece una película, y al mismo tiempo ser muy empático, ¿no? O sea, sí. Bueno, lo decís vos al principio, bueno, lo dice la película al principio, ¿no? Digamos, una de las claves es generar un personaje que empatice, digamos, que el público pueda empatizar con él. Y justamente me parece esto que tiene el personaje del crítico, del protagonista, es cómo generar eso durante toda la película. Vos al principio estás viendo y decís, este tipo obviamente le vas a tener bronca, pero tiene un movimiento el personaje en el cual se va desarrollando la película, que entendés todo lo que le está pasando, y obviamente que te identificás con todas esas cosas, ¿o no? Sí, y me parece que porque te das cuenta rápidamente que este tipo que es soberbio y que es cínico, al mismo tiempo rápidamente te das cuenta que es un tipo en crisis. Claro, empiezas a ver las grietas, y eso hace que busques la identificación. Yo creo que en el cine es mucho más fácil empatizar con los héroes o con los losers, ¿no? O sea, claro, vos empatizás rápidamente con James Bond porque querés ser James Bond, o empatizás rápidamente con ese tipo bueno al cual le sale todo mal, pero merece que le vaya bien. Uh-huh. Lo más arriesgado tiene que ver a veces con estos personajes que es un poco la apuesta de muchas series del último tiempo, ¿no? O sea, Breaking Bad es un tipo, por ejemplo, nunca querrías que le vaya bien, y sin embargo te bancaste 8 temporadas, o no sé cuántas ahora, siguiendo su camino, y muchas veces tratando de que triunfe, y lo mismo con muchos otros protagonistas como, no sé, Dexter Morgan, Asesino, y muchos otros que realmente son tipos que despreciaríamos rápidamente, y sin embargo por alguna razón de la construcción del personaje logramos empatizar, ¿no? Ahora, si te traigo un día al señor Bryan Cranston,
Sí. te dan ese sueño. Digamos, tenés una película, estás en algo para decir, bueno, tengo un papel para vos. Definitivamente, sí. ¿Lo pensaste alguna vez así como un sueño? Y si no, lo inventás también, ¿no? No, rápidamente. Una de las grandes virtudes de todo cineasta tiene que ser tener siempre bajo el brazo un proyecto para contarle al productor que te cruzas de casualidad o a un actor que te cruzas en un festival. Así que sí, ya sé cuál le ofrecería sin duda. Sí. Un grosso el tipo. ¿Cuáles son justamente estos proyectos? Contanos, a ver, ¿tenés idea de filmar alguna segunda película o qué es lo que querés hacer en este momento en tu carrera? Mira, estoy trabajando con dos cosas bastante seriamente, digamos, aunque yo no soy serio, pero digamos, me lo estoy tomando en serio. Estás escribiéndolo con Jasmine Stewart, ¿no? Claro, por un lado escribimos junto a Jasmine un guión muy, muy divertido y muy interesante que hoy lleva de título Recreo. Y que son 3 parejas de generación de 40 años con hijos en un fin de semana largo en un campo, y bueno, es esas películas que parece que no pasa nada y sin embargo pasa de todo, pero es bueno, y con un cast que está buenísimo, así que estamos muy entusiasmados con eso, y la idea con eso es filmarla bastante rápido, porque a diferencia del Crítico, escribimos una película con pocas locaciones, con pocos personajes en un mismo lugar, como para no tengamos que estar pidiendo demasiados permisos ni movernos demasiado por la ciudad, así que eso me tiene muy muy contento. Y por otro lado estoy escribiendo un guión muy ambicioso, que por ahí va a llevar tiempo, pero que lo estamos empezando a trabajar ahora lo pienso empezar a trabajar en el taller de Pablo Solás, que es un guionista muy grosso de acá de Argentina, que con el que estamos cursando, y con gente como Juan Taratuto, la misma Jasmine, el montajista Pablo Barbieri, y todo un grupo de gente muy interesante, y que es una película muy loca, es una mezcla de películas de viaje por el tiempo con filosofía nietzscheana, una cosa rara. Estudiaste vos en la UBA, ¿no? No, estudié en el SIC, en el Centro de Investigación. Mira, acá tengo, bueno, una pequeña biografía y decía que habías tenido algo de estudios. No, porque aparte hice la carrera de comunicación en la UBA. Claro. Por eso. Tocayo tuyo. Acá estudié las dos carreras. Sí, sos tocayo mío, por eso. Bueno. Sí. Pasa que hice de comunicación. Cine estudié en el SIC. Vos sabés, Hernán, que bueno, cuando estuvimos yendo a la película, y esto tal vez expresa un poco lo que genera una película en el público o en la gente. Estas pequeñas anécdotas, estas pequeñas anécdotas que te demuestran cómo influye una película en la gente, insisto con lo que eso es lo que más me gusta de todo. Estábamos nosotros sentados viendo la película y había un cierto caballero al cual no paraba de sonarle el celular. El cine ya estaba. El cine, claro, lo miraba, porque el tipo no había apagado el celular. Y se iba y se ve que estaba, la mujer le preguntaba, ¿dónde estás? Estoy en el cine, estoy viendo una película, le decía, apagaba el celular y seguía viendo la película. Porque ya era tarde. Claro, ya era tarde. Ya era trasnoche. Y vos sabés que cuando ya estaba terminando la película, digamos, con todo ya el monólogo que está dando el personaje de Telles, digamos, justamente sobre los finales de película y todo esto que pasa, la mujer lo llama y el tipo ya... dice, espérame, no, y seguía viendo la película, o sea, estaba como metido en su mundo. La mujer seguramente después le habrá cambiado la cerradura, no lo habrá dejado entrar. Pero no se quería ir del cine. No se quería ir del cine sin saber si, digamos, esto que vos planteás, ¿no? Al principio del happy ending o no el happy ending, de decir, va a terminar de esta manera. El tipo quería saber cómo terminaba la película, no le importaba nada. Y lo chistoso fue que se iba hablando con la mujer y miraba para atrás y miraba la pantalla hasta el final. Bueno, fue maravilloso. Todo eso generó en la gente, digamos, lo mismo que estábamos pensando nosotros de esto de que estaba contando el personaje de Telles y cómo le estaba influenciando a una persona ahí mismo, digo, o sea, no se quería ir, quería ver, a ver, ¿se queda o no se queda? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? La verdad que fue una anécdota bárbara, además de la película que nos gustó. Sí, bueno, es lo más lindo que te puede pasar, ¿no? Cuando la vea deja de ser algo de 2 horas que se guarda después en un cajón a formar parte de historias concretas, cotidianas de la gente, y me encanta cuando una película, a mí me pasa como espectador, con una película te agarra, ¿no? Te agarra y te manipula y te lleva de un lado para el otro, y te genera preguntas. Bueno,
Es lo más lindo que te puede pasar con el cine, sin duda. Bueno, entonces queda la gente que no la vio, tiene que ir a ver El Crítico. Siempre apoyando el cine Siempre nacional, apoyando el por cine supuesto, nacional. pero Una gran película. una muy interesante película. Me gustó mucho otra cosa, y ya con esto no te molestamos más, el tema de la temporalidad de la película. Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención. Digamos, el personaje digamos, como vos decías antes, que se vestía siempre, se puede vestir así en el año 2120, en el 1900, y después estas cosas que en un momento él prende una computadora y tiene un sistema operativo como viejo. Esa cosa de mezcla, eso obviamente está buscado, me imagino. Sí, totalmente. Mira, la primera intención era que la película fuese, como decís, atemporal. Claro. Que sea porteña, también que no quede demasiado claro tampoco nunca dónde están en Buenos Aires. Sí, o sea, sí. A mí me gustan cuando las películas viste, se ven como clásicos, o sea que pasa el tiempo y la ves y no podés identificar que, bueno, esta fue una película de los 90 o del fin del kirchnerismo, de pleno menemismo. Claro. Bueno, a mí me gusta eso. Y además para este personaje, digamos, retrata un momento mucho más parecido a cuando nosotros empezamos a hacer la revista de cine, que fue a mediados de los 90, que en la actualidad, porque el personaje de Víctor Telles tiene mucho más que ver con ese momento en donde realmente había 15, 20 críticos que entraban solamente ellos a una privada de prensa muy chiquitita, como la que muestra la película, y que ellos deciden la suerte de una película. Digamos, van a seguir con muchísimo, hay muchos más blogs, páginas, redes sociales, te podés pelear con un crítico por Twitter. Sí, por Twitter. Digamos, antes eso era otro panorama, y la película narra un poquito más ese momento, ¿no? Bueno, y también no hay que olvidarse de la señora Dolores Fonsi. Sí, un gran personaje. Un gran personaje Sí. también. Así que es una película para ir a ver. Para ir a ver, lo comprometo. Yo iría de nuevo con usted, Martín Luné, para que no nos moleste el tipo del teléfono. celular. Bueno, Hernán, Bueno. la verdad que te agradecemos y seguramente nos vamos a volver a encontrar cuando filmes la próxima película. Vamos a estar ahí en el recreo. Muchachos, gracias por el llamado y me alegro que les haya gustado. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.